Vamos a segunda de Pedro, como le dije, capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Pedro 2, versículo 20. Esta declaración la hace Pedro. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dios añada bendición a su santa palabra. Eso cuando tú lo oyes así de primera instancia suena como una palabra fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Es una realidad de la cual Dios nos quiere librar. Dios no nos creó para la destrucción, para estar en crisis, para estar divididos en altas y bajas. Dios nos creó para ser bendecidos. Pero algo importante, y especialmente en este tiempo que estamos viviendo postrero, donde no solo se peca, y cómo se está pecando, hermano. Las cosas que estamos escuchando son bárbaras, sino que se legisla gubernamentalmente para darle licencia al pecado. Así que imagínate cuánto más contribuirá eso al deterioro social y moral de nuestro país y del mundo. Si encima de que la gente está inclinado por su tendencia de su concupiscencia al pecado, imagínate cuando se le otorga una licencia para el pecado a través del Estado. Y por eso nosotros, por lo menos yo, como mensajero, como siervo, y muchas veces el Señor nos ha dicho que nosotros somos atalayas. Nosotros tenemos un llamado a sonar trompeta. Por eso el programa Unidos y Preparados empieza con el sonar de la trompeta. Porque la trompeta viene a avisar, a despertar. Cuando usted oye una sirena en un lugar donde es propenso a terremotos, a tsunami, usted tiene que poner mucha atención. Amén, amado. Y nosotros tenemos un llamado de atalaya. Por eso nosotros no predicamos solamente para aquí, sino que predicamos para la radio. Porque es un llamado a sonar trompeta. ¿Para que qué? Para que muchos sean alertados de no caer en las consecuencias de apartarse de Dios y de su palabra. Amén, amado. Ese es el propósito. Y la trompeta tiene un sonido estridente para despertarte. Es como cuando también ponen el sonido ese en el canal meteorológico, que es un pito agudo, molestoso. Ese pito molestoso y agudo está diseñado para salvarte la vida. De hecho, cuando hay una tormenta, yo por lo menos no quiero que se pare un cómico frente a mí a entretenerme. ¿Verdad que no? Yo no quiero que venga alguien a entretenerme y a ponerme musiquita de bachata y merengue. No, dime las noticias, dime lo que va a pasar, qué viene de camino, a qué nivel vamos a ser afectados, qué zona va a ser afectada, porque yo me quiero preparar. Amén, amado. Y yo agradezco el que me hable la verdad y me diga las cosas como van a suceder, aunque en el momento me produzca temor y temblor y me produzca un sustito. El sustito me lleva a prepararme. Amén, amado. ¿Verdad? El susto te lleva a prepararte. Cuando te dicen, mira, lo que viene por ahí es un monstruo. Como ayer yo veía en las noticias o un programa especial que tenía el Weather Channel de los tornados que han acontecido en Alabama y en Oklahoma. Cuando anunciaron, el meteorólogo le decía, tomen esto bien en serio porque lo que viene es un monstruo. Lo que viene es una categoría
en esa escala, no sé cómo lo miden, creo que es un F5, ese es el máximo. Y eso viene, amado, con vientos que superan las 200 millas por hora. Imagínense, si un huracán llega a 100 y pico, 150 como máximo, imagínate sobrepasar las 200 millas por hora. Eso es algo que trae una devastación, aplana casas, derrumba edificios, hasta de ladrillo. Y cuando es algo de esa magnitud y hay una persona que sabe lo que viene de camino, tiene una responsabilidad de comunicar eso a la gente para que la gente se prepare. Y nosotros estamos viviendo ciertamente un momento histórico profético de gran relevancia, donde vemos que la condición social, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, es que la gente está como relajada, como que no está pasando nada. Y nosotros tenemos que entender, y lamentablemente, que vivimos en una época donde los asuntos espirituales y del reino de Dios se toman bien ligeramente. Yo he visto gente tomando unas decisiones espirituales con que van a tener unas repercusiones en su vida, así como el que va y se come un sándwichito en una esquina. Y nosotros tenemos que entender, amado, que las decisiones en el mundo espiritual pueden tener unas consecuencias de grandes bendiciones o puede tener unas consecuencias nefastas, perjudiciales y destructivas. Y suceden cuando una persona libre y voluntariamente, como dijimos aquí, sin ningún motivo, se aparta y rechaza la gracia de Dios en Cristo. ¿La gracia de Dios qué es? La gracia de Dios para salvación en Cristo es un regalo. Es un don, es una dádiva, es un privilegio. Y cuando se desprecia ese regalo, porque imagínate, es la muerte del Hijo de Dios, donde nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada por nuestra salvación. Cuando tú desprecias eso, es un rechazo a la gracia de Dios, es una afrenta contra Dios y va a traer unas consecuencias desde leve, moderada, hasta sumamente severas. Y fíjate que leímos aquí en 2 de Pedro que dice que enredándose otra vez en ellas, las personas que se apartan son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y por eso dice que es mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero como dijo Pedro, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Como le dije, amado, la gracia, que es un regalo de Dios, por el alto precio que pagó Jesús por nuestra redención, cuando se rechaza, en vez de un regalo, se convierte en una seria afrenta. Cuando se desprecia y se peca voluntariamente. Y yo veo eso hoy, amado, pasando a nivel rampante, aún entre cristianos. Y es algo alarmante que Dios pone en nuestro corazón a alertarnos para que no procedamos así, amado, porque el problema con el mundo espiritual es que tú no estás viendo las consecuencias en el momento. Es como cuando tú no ves el daño emocional que causa algo, porque eso muchas veces no se ve, lo sabe el que lo está sintiendo, porque es algo que no es físico. Pues así mismo en el mundo espiritual nosotros tenemos que aprender a ver consecuencias de nuestros propios actos. Vaya conmigo a Hebreos 10 y quiero que lea esto con mucho detenimiento y con mucha sobriedad y con mucho temor y temblor, amado, para que podamos echarle mano a esto y estar apercibidos de que Dios quiere que en este tiempo que el pecado se está legislando, no solo se practica, se legisla a nivel gubernamental, tanto en presidencial como gubernamental, que nosotros sepamos las consecuencias que tiene esto. Y esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo, es el Nuevo Testamento que nos está hablando de estas cosas. Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de ¿qué? De la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados.
El sacrificio más grande por nuestros pecados fue la muerte de Jesús. Y si después que yo recibo a Jesús, aún así, no es que yo caiga en ocasiones en pecado, es que yo tengo una práctica voluntaria del pecado, de desobediencia, de desorden, de oír una palabra y la oigo y como que no me produce ningún efecto. Dice que llega el momento que no hay más sacrificio por los pecados, sino, mire lo que dice aquí, una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Y ahí exclama Pablo y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué palabra con una connotación, ¿verdad?, pesada? Pero es palabra dura, a veces podemos decir, pero es palabra de Dios. Es como el meteorólogo, es palabra dura lo que ese hombre dice por la boca, pero esas palabras están ahí para que tú tomes provisión y no seas arrasado y destruido por lo que puede suceder. Es una alerta. Y fíjense que dice, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No es lo mismo cuando tomamos decisiones cuando estamos en error, en confusión, en mentira, en pecado. No es lo mismo, ahí no hay problema. Dios te tira la toalla, como dicen, porque estás sin conocimiento. Pero una vez tú tienes conocimiento, ya es otra cosa. Amén, amado. Y cuando yo peco voluntariamente, después de haber recibido la verdad, dice que ya no hay más sacrificio por los pecados. Porque el sacrificio de Jesús fue tan y tan perfecto, puro, sublime, que una vez yo lo haya recibido y decido pecar voluntariamente, ya no hay más nada que se pueda hacer por ti, porque ya estás pecando voluntariamente. ¿Me entienden, amado? Ya no hay más nada que se pueda hacer, porque eso es lo máximo que Dios pudo hacer. Y por eso dice que solo queda y resta una horrenda. Y mira la palabra que dice, horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una cosa que yo aprendí fue que el infierno y el castigo eterno fue creado para el enemigo. ¿Verdad que sí? Ese es el lugar de él, no era para nosotros. ¿Y por qué fue eso? Porque Satanás y los demonios conocían a Dios a cara descubierta. Vieron su gloria. Y por eso yo le digo que una cosa es desconocer y otra cosa es hacer las cosas con conocimiento y premeditación y alevosía. Por eso es que en las cortes, cuando una persona opera con premeditación y alevosía, es muy diferente a cuando algo surge espontáneamente por pasión. Y aquí está haciendo el señalamiento y he aprendido que el infierno y el castigo eterno es para Satanás porque ellos conocían a cara descubierta a Dios y con todo y eso se rebelaron. Y por eso cuando alguien ha conocido la gracia de Dios y peca voluntariamente, luego de que Dios lo ha bendecido tanto, le espera lo mismo que a Satanás porque está haciendo exactamente lo mismo. ¿Me explico, amado? Está haciendo exacta, porque teniendo conocimiento, optó por hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo puso este mensaje en mi corazón, porque he visto a través del tiempo, amado, y más últimamente, cuántas vidas, personas toman tan ligeramente la gracia de Dios en su vida. ¿Cómo somos tan ligeros a la hora de tomar decisiones sin discernir espiritualmente las consecuencias? Y ciertamente hay consecuencias que nosotros no sabemos medir porque muchos de nosotros no tenemos la visión espiritual que tiene la palabra y que tiene el Espíritu Santo. Y quiero que lo puedas entender yendo a Génesis capítulo 3, amado. Génesis capítulo 3, versículo 14.
Cuando el hombre y la mujer pecaron, hubo una sucesión de eventos, de consecuencias progresivas. Hubo una cadena como cuando un eslabón se rompe en una cadena o se rompe la correa del carro, que siguen habiendo una serie de repercusiones en el motor, en la transmisión, aquí. Así mismo sucede en el mundo espiritual cuando tomamos decisiones contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Van a haber consecuencias desde leve, moderada, hasta bien severa. Depende la encomienda, depende la bendición que Dios te ha dado y depende el conocimiento que yo tenga también de eso. Y cuando el hombre fue colocado en la tierra, se le dio toda potestad sobre la tierra. Amén, amado. ¿Verdad? Le dijeron, enseñorea, toma posesión, toma esta tierra, haz lo que tengas que hacer con ella, pero enseñoréate de ella porque yo te la estoy dando y tú vas a ser el custodio. Es como cuando alguien tiene a cargo en una oficina que es el administrador o el jefe o en una tienda. Todo lo que pase en ese lugar es responsabilidad del que está arriba. Y a mayor rango, mayor impacto hacia todos los que están debajo de esa persona. Y vimos aquí, la maldición comenzó a tener repercusiones. Primero impactó a la serpiente. Serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andará y comerás todos los días de tu vida polvo y serás maldita. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste ¿a quién? A la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ve la sucesión de eventos de todo lo que sucedió, porque no escucharon la amonestación, porque no escucharon lo que Dios le dijo. Amén, amado. Y así sucede con nosotros cuando desobedecemos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tomemos bien ligeramente las cosas espirituales. Y tiene que ser todo lo contrario. Lo espiritual lo tenemos que tomar muy seriamente por las graves consecuencias que puede tener en nuestras vidas. Y como muchos dicen, esto no es un mensaje de miedo, es un mensaje de protección ante lo que estamos viendo, porque los vientos indican de lo que estamos viviendo que esto se está intensificando y cada vez la gente baja más la guardia. Pero los hijos de Dios no pueden tener la guardia baja. Nosotros tenemos que estar como vigías, como decía mi esposa. Nosotros tenemos que estar vigilantes. Nosotros tenemos que estar subidos en la cima de los montes, viendo qué viene de camino para alertar a todos los que están alrededor de nosotros para que no perezcan, para que no estemos jugando a la iglesia, para que poco a poco no nos vayamos deslizando hasta apartarnos y vivir una vida de práctica de pecado. Porque en este tiempo postrero la seducción de Satanás es tan intensa para engañar y persuadir a toda una generación a rebelarse, que estamos viendo una avanzada a pasos agigantados. Amén, amado. Yo lo estoy viendo así. Pasos agigantados es lo que estamos viendo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caer en esa red de ser livianos, eso no es nada, no va a pasar nada. Es como la gente que una tía de Lizzy, que una vez cuando venía un huracán, ¿cuántas veces yo le rogué? Véngase con nosotros, que lo que viene es serio. No va a pasar nada. Eso es tomar las cosas ligeramente. Eso es wishful thinking. No va a pasar nada. Mire, están anunciando que viene así el huracán, véngase. Y yo fui 3 veces. Y le dije bien claro, después que yo cierre la puerta en casa y empiecen los vientos, no la voy a ir a buscar,
porque entonces yo pondría en peligro la salvación y el bienestar de mi familia por una persona que actuó irresponsablemente, independientemente de la razón que tuvo para hacerlo, estaba actuando irresponsablemente. Y yo entonces, como mi responsabilidad primaria es mi esposa y mis hijos, yo le dije, una vez yo cierre la puerta y empiecen los vientos, no me llame. La familia es la base de una iglesia y una sociedad saludable. Si desea aprender qué es un padre, conocer los errores más comunes en la crianza de los hijos y conocer los elementos para construir un hogar con una visión bíblica, solicite la serie Paternidad Divina. Si desea la serie de 5 mensajes del pastor Roberto Bonilla, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. 787-765-4399. Serie Paternidad Divina. 787-765-4399. O visítenos en internet en www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Pues cuando empezaron los vientos y empezó a jamaquearle la casa, y yo sabía que era una casa que podía resistir, pero que le iba a dar miedo, porque yo sé que las ventanas se iban a sonar, los golpes. Pues a mitad de huracán empezando me llamó. Y yo le dije, no puedo salir ahora porque me expongo a que en el camino a buscarte mi carro se me quede, un objeto me dé. Entonces, no tan solo dejo de buscarla a ella, se afecta a la seguridad de mi familia. Amén, amado. Y por eso tenemos que ser nosotros entendidos, amados, en términos de lo que estamos viviendo y tomar las precauciones debidas para que no tengamos que remediar después ante lo que viene y lo que se está avecinando. Ahora vamos a hablar de cómo comienza a suceder el apartarse en una persona. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cómo comienza este proceso de una persona apartarse del camino del Señor? ¿Y por qué debemos de evitarlo, amado, para no ser presa de las consecuencias nefastas que puede tener? 2 de Tesalonicenses 2, versículo 10. En la parte segunda del versículo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira lo que dice aquí. Por esto ¿quién le envía? Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Eso está profundo y serio. Dios mismo me envía un poder engañoso. Es que tú sabes lo que pasa, hay 2 alternativas. O le crees a la verdad o le crees a la mentira. Una vez tú rechazas la verdad, la única opción es la mentira, no hay puntos medios. ¿Y qué dice? Para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y yo leo un versículo así y me pongo a temblar de las consecuencias que tiene eso. Y así es que comienza cuando yo rechazo la verdad de Dios. Mire, si algo es verdad y está escrito aquí, hay que aceptarlo. Esa es la clave del éxito y del crecimiento espiritual. Aceptar la verdad inmediatamente que yo la escucho, no importando cómo sea esa verdad. Porque es para prevención y para bendecir mi vida. Amén, amado. Así que comienza rechazando la verdad. ¿Y cómo entonces es el proceso de ser tentado y caer? Vamos a Santiago capítulo 1. Y esto es importantísimo, amado, porque la gente está cayendo como mosca en el mundo y en la iglesia. Como mosca, amado. Es que la capacidad que tiene Satanás de engañar es algo tan terrible, amado. Y cuando yo rechazo el amor de la verdad, porque Dios cuando manifiesta la verdad lo está haciendo en amor, porque nos ama.
Y por eso dice, cuando rechazo el amor de la verdad, estoy rechazando a Dios, estoy rechazando su gracia, su dádiva. Y eso tiene tremendas consecuencias, como leímos. Pero tenemos que entender cómo sucede este proceso, amado, de nosotros ser primero soltamos y no queremos oír la verdad, y entonces caemos en un proceso de ser tentado y caer. Mire lo que dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén, amado. ¿Está claro eso? Cuando somos tentados, no diga, Dios me tentó. No. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay una diferencia entre prueba y tentar. Y Dios no tienta a nadie. Dios no te pone una piedra para que a propósito te caigas y te tropieces. Amén. Porque Él no tiene esa capacidad. Porque no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es la tendencia natural de la carne cuando no tiene a Cristo, a que está propensa a ir detrás del pecado. ¿Verdad que es así? ¿Cuántos iban detrás del pecado aquí cuando estaban sin Cristo? Yo. Y todos los que estábamos aquí íbamos detrás del pecado. Pecado no te tenía que llamar, tú ibas detrás de él. Amén, amado. Y cuando es así que tu propia concupiscencia te atrae, tú eres atraído, luego eres seducido. Poco a poco tú vas abriendo esa puerta y dices, fíjate, eso está chévere, eso está bueno. Y ya no lo ves malo. Y de momento la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué da a luz, amado? Muerte. Y en este concepto es muerte, separación. ¿De quién? De la luz de Dios. Y una vez estás muerto, separado, empiezas vertiginosamente a descender. Por eso tú ves la gente en la calle, las cosas que hacen, el estado en que se encuentra la gente, las cosas a que pueden llegar. Porque en ese proceso de decadencia, que pare muerte, que ya tú estás separado de Dios, tú actúas, amado, peor que un animal. De hecho, los animales no hacen eso. A mí no me gusta esa comparación de decir como un animal, porque los animales matan solamente cuando tienen una necesidad por territorio o por velar por su cría. Ellos no matan, dicen, aquel me cae mal, le voy a caer encima. Los animales no hacen eso. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos obrando, amado, bajo el gobierno de espíritus inmundos que toman control de nosotros, a ir en contra de lo que realmente Dios no quiere que hagamos. Si deseas recibir una copia de este mensaje en su versión completa, puedes solicitarlo llamando al 787-765-4399 y lo obtendrá por una ofrenda de cualquier cantidad. Llama al 787-765-4399 o visítanos por internet en iglesiaadoradoresdecristo.org. Si desea visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico, 00921. También visítanos en línea en iglesiaadoradoresdecristo.org para conocer de nuestros programas de radio y bajar mensajes gratuitamente. Dios te bendiga.